Hola, mi nombre es Daniel y en este video voy a explicar dos temas muy importantes relacionados con el derecho del autor en México, el cual es el concepto de divulgación y su aplicación en medios físicos, así como la duración de estos derechos de autor y las posibilidades que existen de heredar estos mismos. Estos temas están regulados en la Ley Federal del Derecho del Autor, que básicamente es la ley que se encarga de proteger las obras literarias, artísticas, así como científicas creadas por una persona. Asimismo, esta ley reconoce que cuando alguien crea una obra, ya sea un libro, alguna canción o una pintura, tiene derechos propios sobre ella. Primero hablaremos sobre lo que es el concepto de divulgación. El concepto de divulgación hace referencia al acto mediante el cual una obra se da a conocer al público por primera vez. Esto quiere decir que es el momento en el que una obra deja de ser privada o inédita y pasa a ser conocida por otras personas. Es importante mencionar que el autor, tiene el derecho de decidir si quiere divulgar su obra o no, así como el momento y la forma en la que esta persona desea hacerlo. Este es un derecho muy importante porque protege la decisión del creador sobre su propio trabajo. Por ejemplo, tenemos una persona que escribe una novela pero la guarda en su computadora y nunca la comparte con nadie, esa obra todavía no ha sido divulgada. En cambio, si decide publicarla en una editorial o compartirla con el público, entonces se considera una obra que ya fue divulgada. Como punto número 2, tenemos la divulgación en un medio físico. Pero pues esta puede realizarse de diferentes maneras. Una de ellas es la que estaremos hablando, que como ya mencioné es la de divulgación en un medio físico. Que cuando hablamos de este tipo de divulgación nos referimos a cuando la obra se presenta en un soporte material que puede ser visto o tocado por las personas. Es decir, la obra se materializa en algo tangible. Algunos ejemplos comunes de divulgación en medios físicos son o podrían ser los libros impresos, así como las revistas, los periódicos, los discos de música, las fotografías impresas o incluso las pinturas expuestas en una galería. Por ejemplo, cuando supongamos que un escritor publica un libro y este comienza a venderse en librerías, la obra se está divulgando. Obviamente mediante un medio físico, que en este caso pues sería el libro impreso. Otro ejemplo de esto pues sería un fotógrafo que imprime sus propias fotografías y las exhibe en una galería o en algún tipo de exposición. En este momento sus obras están siendo divulgadas porque el público puede verlas por primera vez. Otro ejemplo de ello también puede suceder con la música, que cuando un artista graba sus canciones y estas se distribuyen en discos físicos como CDs o vinilos, se está realizando una forma de divulgación de la obra. Mientras sea algo físico, pues tenemos claro que es ese tipo de divulgación. Ahora bien, además de la divulgación, otro aspecto importante que regula la ley es la duración de los derechos de autor. Se estipula que en México los derechos de autor se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. Pero en cuanto a la duración, la ley establece que los derechos patrimoniales tienen una protección bastante amplia. De acuerdo con la Ley Federal del Derecho del Autor, los derechos patrimoniales duran toda la vida y 100 años después de su muerte. Esto significa básicamente que durante ese periodo el autor o las personas que tengan los derechos pueden decidir cómo se utiliza la obra. Por ejemplo, pueden autorizar su reproducción, su venta, así como su distribución o su uso en otros medios. Si esta obra tiene varios autores, el plazo de protección comienza a contarse a partir de la muerte del último autor. Después de que se termine este periodo de protección, la obra pasa a lo que se conoce como dominio público. Esto significa que cualquier persona puede utilizarla libremente sin necesidad de pedir permiso ni pagar estos derechos. Un ejemplo de esto son algunas obras literarias muy antiguas que ya pueden reproducirse libremente porque su periodo de protección pues básicamente terminó. También otro punto que menciona la ley es la posibilidad de heredar estos derechos de autor, que pues también es un tema muy importante e interesante a la hora de hablar sobre este tema principal, ¿no?
Tenemos que cuando el autor fallece, estos derechos patrimoniales pueden transmitirse a sus herederos. Esto quiere decir que los familiares o las personas designadas por el autor pueden seguir administrando la obra y obteniendo sus beneficios económicos por ella. Obviamente esto va a ser pues durante el tiempo que dure la protección legal. No puede ser extendida más porque ya se saldría fuera de los límites de la ley. Un ejemplo de ello es que tenemos un escritor, fallece, pero sus libros siguen vendiéndose. Esto porque sus hijos o familiares pueden continuar recibiendo los ingresos derivados de esas ventas. Lo mismo puede suceder con la música. Si un compositor fallece, sus canciones pueden seguir generando las regalías al escuchar su canción para su familia durante el tiempo que la ley lo establece. Este trabajo permite que una persona siga teniendo el valor y también pues beneficia a sus herederos, ¿no? Casi por último tenemos la importancia del derecho del autor, que pues este concepto de divulgación se refiere al momento en que una obra se da a conocer al público por primera vez y pues esto puede hacerse a través de diferentes medios, ¿no? Pues como mencioné antes con los ejemplos, se puede estar incluyendo medios físicos como libros, revistas, discos, exposiciones artísticas, etcétera, ¿no? Además que la ley mexicana protege las obras durante toda la vida del autor y 100 años más de la muerte. Y durante ese periodo los derechos patrimoniales pueden heredarse por sus familiares o en su caso los herederos. De esta manera el derecho de autor busca proteger la creatividad, reconocer el trabajo de los autores y también garantizar que sus obras puedan seguir teniendo el valor con el paso del tiempo. Como referencia tenemos para esta información que se utilizó la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Como repito, mi nombre es Daniel y muchas gracias por su atención. Gracias.